Perfecto. Muchísimas gracias, Marco, y gracias también a las personas que en este momento nos acompañan y también darle gracias a las personas que posteriormente observarán el video de esta presentación. Bueno, sin más dilaciones, vamos a empezar a la presentación, ¿ok? Me confirma nada más, don Marco, que están observando ahí la pantalla de BAM, ¿cierto? Sí, señor, ahí estamos con el BAM. Perfecto, muy bien. Entonces ahora aquí estamos con el PowerPoint. Así Muy es. bien, listo, muy bien. Bueno, el lunes hice una breve, digamos, reseña de una serie de Clio. Ay, 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 ay. Perdón, 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 perdón. Me disculpan, pero es que ando con la perrita y se puso un poco nerviosa. Ok, entonces les decía que habíamos hablado sobre algunas enfermedades que son importantes afectando la producción. Quizás pasé un poco rápido por por la mastitis, también entendiendo que la mayoría de ustedes eh, tienen muy claro qué es esto de la mastitis. Sin embargo, sí me gustaría que tomáramos algunos minutitos para hacer un pequeño repaso, porque estas cosas las vamos a ir a ver posteriormente en el BAMP de forma directa. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, generalmente hablamos de mastitis clínica y subclínica o mastitis causada por agentes menores o mayores, que ahorita los vamos a repasar, o mastitis por agentes contagiosos o por agentes ambientales. Digamos que también es importante reconocer algunas particularidades de ellas, de la mastitis. Hay otras enfermedades también que pueden ocurrir durante la transición, que pueden ser preparto, periparto o en el posparto temprano, en ese lapso de 3 semanas previas o 3 semanas posteriores al parto, que son importantes de identificar, eh, de registrar y también de analizar. Y por supuesto, la producción en general de la finca se va a ver afectada por una reproducción deficiente, y aquí entraría todo lo que vimos en el curso, en las primeras 3 sesiones del curso que tenían que ver con reproducción. Bueno, hablábamos un poquito de la cetosis. En realidad, generalmente es la cetosis subclínica, que es un desbalance en la metabolización del tejido adiposo, de manera tal que se forman cuerpos cetónicos y que afectarán, cuerpos cetónicos que se forman en el hígado y que afectarán la producción de leche. Muy frecuente, o sea, la cetosis subclínica es una enfermedad bastante prevalente. Muchas veces no nos damos cuenta, si no es más que por el olor que despiden en algunas lecherías, se huele la cetosis, básicamente. Y se puede medir utilizando algunas tiritas reactivas o haciendo algunos exámenes, pero tiritas reactivas en orina o otras cosas. La acidosis ruminal subaguda, que también es cada vez, digamos, más estudiada y más frecuentemente tomada en cuenta como una enfermedad metabólica que ocurre en el posparto, digamos, temprano, básicamente durante las primeras 4 a 6 semanas del posparto, que tiene que ver con ese incremento fuerte que hay en la cantidad de cereales, de granos que se le dan a los animales. Vienen de consumir poco grano y de un pronto a otro le damos mucho grano en el posparto, y entonces tenemos digamos, una afectación directa sobre el ecosistema que tenemos ahí en los 4 estómagos, especialmente en el rumen, y hay una acidificación paulatina
de ese rumen que hace que crezcan ciertas bacterias, que desaparezcan ciertas otras o que cambien en la población, y eso eventualmente va a producir el crecimiento de bacterias y bueno, microorganismos en general que utilizan el ácido láctico y se forma un círculo vicioso que por lo menos nos puede dar una acidosis ruminal subaguda con una serie de afectaciones como, bueno, propiamente podría producir laminitis, podría producir abscesos hepáticos, podría producir con lo que eso implica, y también podría producir falla metabólica generalizada que haga que los animales entren en condiciones de salud general no apropiadas y entonces no sean tan buenas movilizándose, transportándose, comiendo, eh, rumiando, haciendo todas sus funciones, por lo tanto, bajan la conversión alimenticia y también tendría todo eso un problema también reproductivo. Luego, pues llegamos a la hipocalcemia. También podríamos hablar de hipocalcemia, hipomagnesemia como parte de ese síndrome de la vaca caída, que tiene que ver, bueno, el calcio es un elemento esencial en la contracción del músculo liso y del músculo estriado esquelético y del músculo cardíaco. Entonces, eh, la, la ausencia de suficiente cantidad de calcio en la sangre por una movilización inadecuada, por problemas endocrinos, básicamente, pues podría eventualmente finalizar en retención de placenta, desplazamiento del abomazo, un aumento en la cetosis, una reducción en la fertilidad y algunas enfermedades infecciosas que tendrían más chance porque hay problemas de inmunosupresión. Em, Hablábamos de las infecciones uterinas también, que se van a presentar siempre en mayor o menor medida. Las metritis, principalmente en las primeras 3 semanas del posparto, con un pico hacia el final de la primera y el inicio de la segunda semana, es donde se van a observar las metritis y posteriormente las endometritis. Ahora, esto es fundamental y está estrechamente relacionado con las condiciones de parto de los animales. Bueno, cómo se prepararon, cómo preparamos ese útero para el parto, pero también cómo se preparó el ambiente para el parto. Entonces así tendríamos más o menos prevalencia o incidencia de metritis y endometritis que podría eventualmente hacer que haya eh, digamos, eventuales casos de endotoxemia, inclusive podríamos tener hasta septicemias producto de estas infecciones uterinas con animales que eventualmente deberían o tendrían que ser descartados de la finca. Buscaríamos entonces la mejor sanidad del útero posible para tener una involución uterina pronta en condiciones normales, involución macroscópica y microscópica para evitar los problemas generales, pero también para tener una buena reproducción. Y entramos a la mastitis y decíamos que esta imagen de la izquierda representa así en grande lo que podríamos encontrar en los acinos glandulares, que son, digamos, esta representación que tenemos acá en el centro de la imagen de la derecha. Digamos que estos que parecen coronitas que estamos viendo aquí en pequeño, esto es una ampliación de estas células bilaminares epiteliales, que son un epitelio modificado modificado porque es una glándula para producir leche. Ahora, aquí lo que tenemos un vaso sanguíneo, un vaso capilar, que es del cual se nutre los acinos glandulares y es precisamente de donde provienen los componentes celulares de la leche. La leche usualmente, les decía la vez pasada, van a tener cierto tipo de células, pero generalmente van a tener
digamos, macrófagos, van a tener algún tipo de linfocitos, podrían llegar a tener algunos neutrófilos que son los polimorfonucleares, eso que nosotros después vamos a llamar en general células somáticas, aunque células somáticas básicamente son todas, ¿verdad? Monocitos vamos a tener, pero en la leche normal y corriente vamos a encontrar células somáticas no, digamos, no necesariamente en respuesta a una infección. Por eso la cantidad de polimorfonucleares, que son estos que están acá, que se llaman neutrófilos, van a estar en condiciones normales bajos y son los que van a subir en condiciones de una infección bacteriana especialmente. Em, Ahora, hay muchos factores, dijimos que hay factores de la gente, del ambiente y de la vaca, esto que llamamos la triada epidemiológica de la mastitis, que es, que es nuestro negocio. Si nosotros estamos produciendo leche, tenemos que conocer esto al dedillo y creo que ustedes lo conocen al dedillo. Pero entonces, todos estos factores que ahorita estamos viendo ahí, necesitamos reflejarlos en la administración de la finca y por eso es que los vamos a registrar en BAMP y vamos a analizar esos datos en BAMP, ¿verdad? Entonces, factores de la vaca que afectan o que producen mastitis, bueno, el número de partos o la edad, la raza, el grupo sanguíneo no lo registramos en BAMP, en realidad pues nadie lo determina. Lesiones de pezón, perdón, las características de defensa de la ubre, si bien es cierto, no lo tenemos en este momento en BAMP, estamos dentro de la lista al niño, eh, por introducir lo que es el formulario de visita de salud de ATO para ver los 7, 8 puntos de la visita de salud de ATO, dentro de los que está, por ejemplo, la callosidad del pezón. Y la callosidad del pezón tiene que ver con esa defensa de la ubre, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí lo meteríamos. El periodo seco, que también es fundamental, el conteo de células somáticas en la leche, precisamente si tenemos células somáticas en la leche, no específicamente de reacción a la inflamación, sino de protección, como la línea normal de defensa, está bien. Entonces, un conteo normal, menor a 100.000 o a 200.000 por vaca, es ideal porque significa que hay cierto nivel de preparación. Bueno, todos esos factores es importante tenerlos en cuenta. Y hablábamos de patógenos mayores y menores, y los patógenos mayores concordarán con nosotros. Bueno, están los que están en la glándula mamaria y por lo tanto se consideran infecciosos o infectocontagiosos, contagiosos, perdón, porque tienen que pasar de glándula mamaria a glándula mamaria. Y la forma en la que pasan es utilizando, uno podría decir teta, mano, teta, ¿verdad? O teta, eh, pezonera, teta. Va a ponerlo en fácil, ¿verdad? Eventualmente el ternero, si tenemos, digamos, sistemas de doble propósito, y tenemos los animales con un amamantamiento restringido, que se sueltan los animales un tiempo con las vacas, etcétera, y tenemos animales que andan mamando de distintas vacas, pues ahí se puede dar esa mastitis contagiosa. Y Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, el disgalactiae lo ponemos entre comillas, perdón, lo ponemos ahí entre paréntesis porque eventualmente se comporta también como ambiental. Véanlo aquí donde lo tenemos, el Streptococcus disgalactiae, pero generalmente Streptococcus suberis, Enterococcus fecalis, Fecacium, Durans, etcétera, todos estos son de tipo ambiental, y producen distintos tipos de mastitis en general, ¿verdad? Entonces tenemos patógenos mayores y patógenos menores. Patógenos menores quiere decir que son los menos frecuentes y los que generalmente producen mastitis de menor intensidad. Esto es importante reconocerlo, ¿verdad? Como también es importante tener claro que cuando nosotros tenemos vacas, digamos, voy a marcar acá, sí, si nosotros contamos 200.000 células somáticas como el punto de corte,
entre vacas con y sin infección, por llamarlo de alguna manera, bueno, no sin infección, sino con un conteo ideal. Pensemos que 200,000 es el conteo en tanque deseable, ¿verdad? Entonces, pues si yo quisiera tener un promedio de 200,000, sería ideal que el 100% estuvieran 200,000 o menos, ¿verdad? Pero resulta que hay muchas que tienen menos de 200,000. Sin embargo, un 15% aproximadamente de esas que tienen menos de 200,000 células somáticas están infectadas. Sí, estas son algunos patógenos que curiosamente no despiertan una respuesta muy fuerte de células somáticas. Por otro lado, tenemos la otra parte de la historia, donde tenemos vacas con más de 200,000 células somáticas, de las cuales cerca del 15%, digamos, no están infectadas. Aquí, ajá, sí, perfecto. Entonces, más o menos el 15% de las vacas infectadas tienen más de 200,000, aquí más bien son de vacas, ajá, tienen más de 200,000 células somáticas, ¿ok? Ok, bueno, Marco, me pareció que ibas a decir algo, ¿no? No, ok. No, adelante, don José, gracias. O- ok, listo. Ahora, Eh, tenemos factores que incrementan el conteo de células somáticas en la leche y factores que hacen que disminuyan. Y no necesariamente son una el contrario de la otra, ¿verdad? Ahí me disculpan que no traduje, de la fuente original no traduje el recuadro celeste, pero no voy a entrar en el detalle de la lista que tengo a izquierda y derecha, pero creo que después ustedes van a poder observar la presentación y también la grabación para continuar. ¿Ok? Entonces, vean cómo el conteo, perdón, los casos de mastitis clínica van a depender, por ejemplo, de el número de lactancia. Y entonces tenemos que la cantidad de casos en general eh, se van a observar en la segunda, tercera y cuarta lactancia. ¿Por qué ocurre así? Bueno, porque es cuando tenemos la mayor cantidad de animales, o sea, es donde tenemos la mayor cantidad de animales. Son animales de segunda, tercera y cuarta lactancia si tenemos una estructura de hato, digamos, deseable. Ahora, ¿qué pasa con las estaciones? Aquí lo tenemos por meses. Bueno, si nosotros pensáramos que esta finca, la finca de Zacarías Piedra del Río, eh, está, digamos, en una zona marcadamente, digamos, lluviosa, de una zona no perdón, de una etapa no lluviosa. Lo cierto del caso es que si se fijan, la segunda mitad del año tiende a tener mayor cantidad de casos. Si estamos en una zona típica en Costa Rica, pues la mayor cantidad de lluvia ocurre en la segunda mitad del año y hasta noviembre, ¿verdad? Y entonces es donde podemos observar la mayor cantidad de casos. Habrá lugares en donde llueve parejo, llueve muy constante y no es tan evidente esta estacionalidad. Como tampoco, digamos, aquí estamos hablando de mastitis clínica por la ocurrencia de los primeros casos. Eh, Uno pensaría que la ocurrencia de la primera mastitis generalmente va a darse en los meses de más alta producción, pero esto va a depender del perfil de los agentes infecciosos que están causando las mastitis en la finca. Ahora, cuando estamos aquí entre los 120 y 209 días, por supuesto, si estamos hablando de la cantidad absoluta, estamos hablando de un periodo, digamos, un periodo en el que tenemos muchos animales, pero también que los animales están teniendo una doble condición. Están reproductivamente comenzando gestación y también están produciendo leche y eventualmente podrían estar sometidas a condiciones de estrés que bajan, eh, el sistema inmune
y entonces se pueden dar las infecciones y producir la mastitis. Ahora, a veces tenemos el contagio, em, a veces tenemos el contagio en esta etapa, a veces tenemos el contagio desde antes, tenemos el contagio desde el inicio de la lactancia. Sin embargo, digamos que estas bacterias que están presentes en la glándula mamaria no se expresan sino hasta que ocurre, como les decía hace un momento, una situación de estrés y bajan las defensas del animal y entonces se instala una mastitis clínica. Entonces, digamos, son cosas que vamos a ver. Ahora, por otro lado, y vean que yo intenté no mezclar mastitis con conteo de células somáticas, aunque uno podría decir que son inherentes. Digamos que la mastitis es, al fin y al cabo, la enfermedad tal cual. Y las células somáticas podrían ser una manifestación indirecta de las infecciones. Pero ya vimos que tenemos vacas no infectadas con altos conteos de células somáticas y vacas infectadas con bajo conteo de células somáticas. Entonces, no necesariamente implican, hay una alta relación, sí hay una alta correlación, pero no necesariamente una cosa implica a la otra. Ahora, siendo que el conteo de células somáticas es un criterio para el pago de la leche, necesitamos reconocer qué cosas afectan el conteo de células somáticas. Ya vimos que la mastitis tiene un alto peso. El número de lactancias, usualmente hay vamos a ver, hay una producción, hay un conteo más alto de células somáticas normales en vacas más viejas. Entre más viejas vamos a tener células somáticas más altas sin necesidad de infección. En los días de lactancia hay un incremento leve, hay una leve tendencia a que en la época de persistencia, arriba de los 200 días, tengamos mayor cantidad de células somáticas a pesar de que no haya infección. ¿Ok? A pesar de no haber infección. La raza también, aunque no hay diferencias, vamos a ver, aunque no se trata de que existan razas particularmente problemáticas con células somáticas, podría más bien estar relacionado con el nivel de producción y entonces las más altas productoras tienen más probabilidad de tener casos de células somáticas altas o por la susceptibilidad a las infecciones. El estrés, y hablamos aquí del estrés negativo, el distrés, las vacas con estrés por, bueno, pues el estrés de manejo, ¿verdad? Estrés ambiental, estrés alimentario, estrés por falta de agua, estrés por malas condiciones de alojamiento, digamos que hay una alta concentración de, digamos, de gases que les resultan nocivos, etcétera, etcétera. Todo ese nivel, pues, afectaría el conteo de células somáticas porque se tiende a bajar, o sea, el estrés sube el cortisol y el cortisol reduce la respuesta inmunitaria y al reducir pues, la respuesta inmunitaria tenemos más probabilidad de infecciones y con las infecciones el conteo de células somáticas. Entonces, vean aquí, este gráfico lo tomé de este artículo que se llama An Overview, Relationship of Somatic Cell Count and Mastitis, An Overview. Ahí está el enlace y podemos observar cómo, por ejemplo, si vemos los días en lactancia hasta los 300 días, que es el gráfico que tenemos, si vemos todas, digamos, tenemos animales sin infección, animales con infección con patógenos menores, que son los verdes, los con patógenos mayores, que son los celestes, y este lineal quiere decir la tendencia para el grupo que son todas, que son la punteada, la discontinua, perdón. Entonces, si uno toma todos los animales, sí, todos los animales, hay una tendencia natural
a que haya un conteo de células somáticas más alto hacia el final de la lactancia, o sea, que vaya incrementando paulatinamente. Eso es, digamos, lo usual. Ahora, las tendencias para patógenos menores o para los animales sin infección son prácticamente planos. En otras palabras, estos son datos promedio. Entonces, vean ustedes que animales sin infección andan por debajo de las 200.000 células. Animales con patógenos mayores no suben de las 300.000 células generalmente, excepto al puro final de la lactancia. Y que animales con patógenos mayores pues tendrán un comportamiento definitivamente más alto y estamos hablando de conteos de 800.000 células somáticas para arriba, ¿ok? Las vacas millonarias. Luego, si nosotros hablamos del número de lactancia, vean ustedes cómo en general, que es digamos, esta línea que tenemos acá, no sé por qué no me la marca. Ok, bueno, pero vamos a ver, esta línea que tenemos aquí, sí, la estoy marcando, la punteada, representa a todos los animales, ¿verdad? Y hay una tendencia también a que con el incremento en el número de lactancias vamos a tener mayor cantidad de células somáticas en vacas con y sin infección. O sea, con infección, por supuesto que más, pero aún animales sin infección o con patógenos menores, vamos a tener un incremento en las células somáticas en las vacas más viejas. Entonces, a veces, digamos, no a veces, en realidad tenemos que tener un control, debemos tener un control de el balance en la estructura del hato, de manera tal que no tengamos muchos animales que nos vayan a representar problemas de células somáticas a pesar de que no tengamos infección. O sea, entonces, ya sabemos que días de lactancia arriba de 150, especialmente arriba de 200, 220, naturalmente va a producir mayor cantidad de células somáticas. Animales arriba de la cuarta lactancia tienden a subir la cantidad de células somáticas de manera, digamos, de manera dramática. Veámoslo así. Con infección, con patógenos mayores, en promedio, ¿verdad? Para este estudio, en primera lactancia hubo 600.000 células somáticas y digamos que en cuarta lactancia estuvieron cerca de 800.000. Pero ya a la séptima lactancia prácticamente se duplicó y o sea, incrementó en dos veces, dos veces. Pasamos de 800 a 1.000.000 y de 1.000.000 a 1.200.000. Entonces, eh, estamos en un incremento, ¿verdad? Bastante fuerte de la cantidad, de casi dos, bueno, un poquito menos de dos veces. Ahora, en general, hay un incremento, entonces hay que trabajar la estructura del acto. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda hasta este momento. De acuerdo, don Juan. ¿Vamos Gracias. bien? Vamos a ver si alguien desea consultar o compartir algo. Por el momento no tenemos manitas levantadas ni tenemos mensajes por el chat tampoco. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, tal vez continuamos y el que guste y tenga algún comentario, alguna consulta, lo podemos hacer, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar a navegar un poco dentro del programa para ver las posibilidades de análisis que BAMP ofrece para lo que tiene que ver con la producción de leche y con salud asociado a la producción de leche. ¿Ok? Entonces, primero que nada, reconocer los menús en los cuales podemos ingresar para hacer el análisis, ¿verdad? De la parte de producción y luego vamos a ver los menús para la parte de salud
de la ubre y de la salud en general que tiene que ver con la producción. Entonces, tenemos un menú general cuando entramos a reportes y análisis, producción de leche, y tenemos 3 submenús. Todo lo que tiene que ver con reportes de pesas, reportes de lactancias y productividad de la finca. En el de reportes de pesas tenemos estos 7 submenús. Eh, en el de reportes de lactancias tenemos 5 submenús y en el de productividad de la leche tenemos 3 submenús. Entonces, digamos que para fines prácticos tengo 7 opciones en general por acá. Tengo 5 más por aquí, ya llevo 12 y 3 más por acá, llevo 15. Entonces tengo 15 posibles pantallas sobre detalles de la producción, que después se nos van a hacer más de 15 porque algunos de ellos presentan gráficos y entonces cada gráfico es una pantalla aparte que nos va a servir muy bien. Ok, entonces, como les decía, si nosotros nos vamos al programa, entramos a reportes y perdón, a reportes y análisis, a producción de leche y aquí tenemos los 3 submenús. Reportes de pesas en kilogramos y producción diaria corregida, reportes de lactancias con sus 5 submenús y la producción de leche de la finca que tiene que ver en realidad con datos de la entrega de leche. Después vamos a ver casi al final del curso eh, cómo podemos aprovechar más este recurso que hasta el momento prácticamente decimos nosotros que se desperdicia. Ok, entonces podemos hacer una evaluación de los detalles de la producción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un listado de la producción de todos los partos. Entonces vean ustedes cómo tenemos dividido esto en lactancia 1, lactancia 2, lactancia 3, lactancia 4, lactancia 5 y así por el estilo para para cada una de las vacas. Y para cada una de ellas tenemos los datos de la cantidad de leche, los días en lactancia y el final de la lactancia, que si bien es cierto, aquí no lo indica. Esta S que acompaña acá quiere decir secado. Entonces ella dio leche 331 días y el final de la lactancia fue un secado. ¿Ok? A veces tenemos, digamos, por ejemplo, esta 6, al momento en que se generó el informe, tenía una L, ¿verdad? Entonces tenía 262 días. L quiere decir que todavía está lactando. Eventualmente va a aparecer una D de descartada. ¿Ok? Entonces el final fue descarte. Algunas veces el final es muerte, ¿verdad? Y simplemente un animal murió y se registra. Pero entonces tenemos datos de, ojo, los días en lactancia y, digamos, los días en lactancia, que también es muy importante tenerlo presente. Vean esta vaquita, la primera, que son ejemplos, ¿verdad? Eh, tiene 331 días en la primera, 277 días en la segunda, 350 en la tercera, que ya son bastantes días, 311 en la cuarta, 504 en la quinta lactancia. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué nos dejamos este animal durante tanto tiempo? Bueno, porque su nivel de producción anduvo bastante alto y vean una tendencia más o menos natural de 6.300 kilos en la primera lactancia, 7.500 en la segunda, 9.650 en la tercera, 8.500 en la cuarta y de manera muy interesante, 11.500 kilos en la quinta lactancia, pero lo hizo en más de 500 días de ordeño. Entonces, como tenemos esta situación de
de producciones que aparentemente son muy altas, nos tenemos que fijar en la cantidad de días de ordeño, ¿ok? Porque aquí lo que tenemos es la producción total. Tenemos que fijarnos en la cantidad de días de ordeño y voy a hacer esto más grande para que quede, para verlo mejor. Puede ser esto, lo voy a quitar un toquecito. Si nos fijamos, entonces les decía, aquí tengo 9.641 kilos en 350 días. Sigue siendo muy bueno, sigue siendo muy bueno. 8.560 días en 311 días, eso es maravilloso. 11.500 kilos en 504 días, sigue siendo muy bueno. Sin embargo, BAMP nos ofrece un indicador muy interesante, es muy interesante, que es este que tenemos acá, kilogramos por intervalo entre partos. Estos kilogramos por intervalo entre partos creo que nos da una información fundamental, porque, a ver, ¿qué hacemos con una vaca que nos da mucha leche en una lactancia muy extendida? A la hora de la hora, si nos fijamos estos kilogramos por intervalo entre partos, en la primera lactancia son 16.3 días. O sea, quiere decir que en promedio, por cada día que transcurrió entre un parto y el otro, tomando en cuenta los días lactantes y los días seca, en promedio, ella produjo 16.3 kilos de leche. Para la segunda lactancia, 22.4. Para la tercera, 21.3. Para la cuarta, 22.3 y para la quinta, 17.7. Entonces uno dice, sí, claro, me dio mucha leche, pero me lo dio en muchos días. La producción, en realidad, promedio fue 17.7. Sigue siendo muy buena, de cualquier manera. Sigue siendo muy buena. ¿Ok? El valor relativo siempre fue muy alto. Y aquí entonces vamos a ver el concepto del valor relativo, que es una comparación de este animal con sus parecidas. En otras palabras, ella es vean que ella es una chumeca, ¿verdad? Ella es una H4J4, es una media raza Holstein Jersey, la legítima chumeca. Ahora, es una chumeca que tiene una altísima influencia Holstein porque vean el nivel de producción, ¿sí? O sea, a pesar de que no es lo más José, deseable. Sí, adelante. tenemos, tenemos una consulta, don José. Sí, Ajá. dice don Alberto Araya, ¿cuál sería la diferencia de ese promedio con el kilo de leche por día versus el kilo de leche intervalo entre parto, digamos? ¿Cuál sería la diferencia? Ok, perfecto, don Alberto. Muchas gracias por la pregunta. Ok, Sí, sí me estos, escuchó, don José. sí, perfecto. ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, es que estoy teniendo un problema con la luz aquí donde estoy, entonces creo que va un poquito atrasada la señal, Ok, pero sí, sí lo escuchamos muy bien, don José, va a disculpar, creo que es la señal mía que va unos 5, 6 segundos atrás. ok, perfecto, Marco. Entonces, para don Alberto, que hacía la pregunta es muy buena, ¿verdad? Este indicador que tenemos aquí de kilogramos por día son kilogramos por día lactante. ¿Ok? Entonces, ella tuvo 6.323 kilos en 331 días de lactancia. El promedio por día lactante fueron 19.1 kilos por día. ¿Ok? Por eso es que baja, si ustedes se fijan, en general, los kilogramos por intervalo entre parto, en general, bajan. Eventualmente podría ocurrir que los kilogramos por intervalo entre parto, bueno, no, en realidad siempre van a bajar porque es un denominador más alto, ¿verdad? Aquí estoy dividiendo 6.323 entre 331 días, mientras que en el caso del intervalo entre partos, voy a dividir 6.323 kilos
entre el total de días lactantes más los días seca. Imagínense que fueran 331 días lactante más 60 días seca. Entonces tendría que dividir 6.323 entre 391 para ponerlo en términos generales. Y entonces eso nos da los kilogramos por intervalo entre parto. Ahora, este número, ¿sí? Este número de kilogramos por intervalo entre parto, de alguna manera podría castigar la ineficiencia de la finca. ¿En qué sentido? Bueno, si yo eh, tengo una vaca que la tengo en persistencia muchísimo tiempo porque no la preñé, entonces voy a tener un intervalo entre partos muy grande, ¿sí? Pero igualmente podría tener muchos días seca. Entonces igual voy a tener un intervalo entre partos muy grande, días secas muy grande, en otras palabras, un denominador muy grande. Entonces, una vaca ineficiente para el sistema va a mostrar una gran diferencia entre los kilogramos por día lactante con respecto a los kilogramos por día intervalo entre partos. No sé si a don Alberto ya le quedó claro el concepto. Vamos a ver si, así, gracias por aclarar, dice don Alberto, sí queda claro. Ok, perfecto, muy Continuamos, bien, don José, muchas gracias. muy bien. Luego tenemos el valor relativo, que les decía que es una comparación de cada vaca con sus parecidas. Entonces, cuando digo con sus parecidas, para el valor relativo, que es esta que tenemos acá, lo que estamos es comparando a este animal que es una chumeca, ¿sí? Es una media raza Holstein con Jersey, que está, entonces yo la voy a comparar con sus parecidas en la lactancia 1, con sus parecidas en la lactancia 2, con sus parecidas en la lactancia 3. O sea, eh, ¿cómo son las chumecas de esta finca en la lactancia 1? Calculamos el promedio y ponemos a la cantidad de leche de esta vaca sobre la cantidad de leche del promedio y eso nos da el valor relativo. Si la vaca individual es mejor que el promedio, el valor relativo va a ser mayor a 100. Si el dato de la vaca es menor que el promedio, el valor relativo va a ser menor a 100. Entonces, esto nos da una idea de de cuán buena es esta vaca. Ahora, ese valor relativo lo hacemos con la producción a 305 días, ¿ok? Para tenerlo claro. No lo hacemos con la producción total, sino con la producción a 305 días, que digamos que es la producción estandarizada, para tenerlo claro, ¿verdad? Entonces, porque cualquiera podría decir, bueno, si tengo una vaca que la ordeñé 350 días, me dio mucha leche. Sí, no, nosotros cortamos a los 305 y hacemos la comparación a los 305. Ese es el valor relativo y tiene un valor enorme porque nos da una idea de cuán buena, cuán regular o cuán mala es esta vaca en la finca, en mi finca. Ahora, esta es una comparación en mi finca. Aquí yo no estoy comparando con don Alberto, ni con don Marco, ni con doña, ni con doña Jamie, ni con nadie. Yo estoy comparándome conmigo mismo, las vacas mías en mi finca. ¿Ok? Y finalmente tenemos digamos, un indicador que es bastante interesante, son los kilogramos por día de vida. Igualmente, nosotros queremos tener la mayor cantidad de kilos de leche por día de vida. En otras palabras, si una vaca vivió en la finca 2000 días, yo quiero que la cantidad de kilos que ella me dio en esos 2000 días sea la mayor cantidad.
Entonces, entre más alto el valor, pues mejor. Y evidentemente va a ir subiendo con cada lactancia. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros esperaríamos, digamos, si la vaca tiene un intervalo entre partos más o menos constante, que no tiene que ser de 12 meses, puede ser de 13 meses aproximadamente, eso significará 300, perdón, sí, significará 380, 400 días de intervalo entre parto, un poquito más. Bueno, mm, esperaríamos tener un incremento muy alto en el cambio entre de la segunda a la primera, de la tercera a la segunda, y luego un cambio más bajo entre la cuarta y la tercera, la quinta y la cuarta, como efectivamente se está viendo en esta vaca. Entonces, lo que quiere decir este número, al fin y al cabo, es que en la lactancia 6, ¿sí? Una vez que esta vaca ha cumplido, ha terminado su lactancia 6, en total nos ha dado 15.6 kilos de leche por día de vida en la finca. Eso es un montón de leche, ¿sí? Esto es un montón de leche, ¿verdad? Por día de vida. Eh, Esto de alguna manera, por ejemplo, si ustedes le pusieran precio a cada día de vida de los animales en la finca, ustedes pueden sacar la relación beneficio-costo de manera más o menos directa utilizando este indicador. Es un indicador que está ahí y que lo podemos observar. Entonces, perdón, eh, voy a, perdón, aquí estoy. Voy a ahí estoy. Listo. Entonces, BAM, nos vamos a reportes y análisis, a producción de leche, a reportes de pesas y tenemos el, ok, perdón que me metí donde no era. A veces me pasa eso. Con alguna frecuencia me pasa eso. Me pierdo en, Al parecer hay otra consulta, don Juan José, por ahí. ajá, ajá, Vamos a ver, parece que don Alberto quiere hacer otra consulta. ajá. Sí, va a disculpar que el sonido mío está llegando como 5 segundos más tarde. Vamos, es que estoy teniendo problemas de conexión, pero tal vez ahí usted lo puede ver en el chat de primera mano, ¿verdad? Y yo lo puedo tratar de continuar. Dice, es que vi que el promedio de kilos de días de vida es mayor a la mayoría de las lactancias. No, no la capto. ¿Cómo fue? ¿Cómo es posible si considera los días de crianza? Sí, correcto. Don Alberto, si gusta y tiene a bien, puede utilizar el micrófono para poder hacer la consulta de una forma más directa para don Juan José, don Alberto. Gracias, Marco y Juan José. Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes. Gracias. Mira, es que entendí en días pasados que el día de vida considera todos los días de la estancia de la vaca desde que nace. Ajá, Entonces, ahí en las lactancias yo veo que los kilogramos días vida son, digamos, 5, 3, 9, 1, 12, 12, 13, 7, ¿verdad? Y si el número considera incluso los días de crianza, ¿cómo es que el total nos da 15, 6? O sea, me parece que digamos, el total es por encima de casi todos los datos, excepto de la última. O es que no se calcula diferente. No sé si eso afecta los días, digamos, de que ella no produjo, debería traerse el total para abajo, o es que este dato no es un promedio.
Vamos a ver. Ok, esto es, vamos a ver, este es, bueno, aquí dice 15.7, aquí está 15.6, aquí dice 15.0, 14.9, bueno, el de abajo ya no lo puedo ver. Digamos, en esencia, este dato, ¿verdad? Digamos que debería ser similar a este. No es un promedio, porque es más bien similar, es parecido al que tenemos al final de la lactancia 6. Debería ser así, ¿verdad? Por eso es que aquí es 15.6, aquí es 0.7, aquí tengo 14.9 y 15.0. Puede ser un asunto de redondeo, eventualmente, pero sí toma en cuenta todos los días, digamos, si nosotros viéramos, digamos, esta vaca en total tuvo 53.439 kilos en, digamos, en sus lactancias. Si nosotros dividiéramos 53.439 entre el total de días que ella ha vivido desde que nació hasta el final, bueno, hasta el punto en el que está ella de vida, el promedio debería ser 15.6. Digo, el Ya, resultado debería ser sí, 15.6. sí. No, exactamente, esa parte está clara. Tal vez lo que me sembró duda es lo de los kilos de vida, claro, pero son acumulativos. Correcto, Digamos, a la lactancia 1, solo son 5, porque eso acumula los días, toda la crianza, más los 19 o los 16.3 a la primera lactancia. Obviamente correcto. se lo va a traer para abajo y ella, conforme va aumentando lactancias, el número va a subir y el último número es acumulativo de toda su vida entre toda su leche. Es correcto, es Ya, correcto. ok. Sí. Sí, por eso es que en esta lactancia, don Alberto, digamos, en la primera lactancia 5.3, porque, entre comillas, voy a decir entre comillas, apenas, ¿verdad? Apenas Sí. produjo 6.323 kilos en esa lactancia, pero tengo 331 días de lactación y le tengo que sumar sus 28, 29 o 27 meses hasta el primer parto, ¿verdad? Entonces, todos esos meses que ella estuvo improductiva, también entre comillas, en la finca, se los tengo que sumar al denominador, Claro. ¿verdad? Por eso Sí, es al que, ser... por, Ajá, por eso es que apenas da 5.3 y va subiendo poquito a poco, ¿verdad? De manera acumulativa, pero ya no sube tanto porque lo que estoy sumándole son solo la cantidad de días de lactancia de cada lactancia más los días secos y le sumo la cantidad de kilos al numerador. correcto. Sí, claro. Sí, al final la lactancia se va diluyendo. Entre más lactancias tengamos, la crianza se diluye y se va a acercar mucho al último número. Es correcto, es Sí, correcto. muchas Sí, gracias. no, con mucho gusto. Pero digamos que el número nos habla, digamos que nos habla bastante clarito. Como les decía, si uno dice, bueno, si yo eh, hiciera un análisis de costeo, que cuánto me costó cada día en promedio este animal desde que nació hasta que parió, y yo digo, bueno, me costó $10 cada día, por decir algo, y luego cuánto me cuesta cada día productivo, o por lo menos en cada día de intervalo entre partos, y digo, me cuesta, no sé, X cantidad de dólares, y yo digo, bueno, 15.6 kilos de leche, estoy poniendo números muy locos, ¿verdad? No me pudo haber costado tanto, pero bueno, yo digo, bueno, me costó $3 y los otros me cuestan $2. Y entonces tengo $5 que me cuesta y estoy recibiendo $7. Bueno, tengo una ganancia de $2 netos o de 10 centavos netos o de tantos dólares netos por día. Esa es una cuestión que, digamos, ayuda a tener una estimación de la eficiencia del sistema, ¿verdad? En términos de costos de crianza y de costos de producción, si uno lo quisiera utilizar de esa manera. Sí quedó clarillo. Sí, muchas gracias.
con completamente. muchísimo gusto. Gracias a usted por la pregunta. Ok. Bueno, lo que pasa es que a veces me pierdo en dónde era que estaba el reporte ese. Am, aquí, creo que estaba aquí. Ay, ya ni sé dónde estaba. No. Bueno, en algún lado estará. Listado de producción de todos los partos por vaca. Déjenme ver un segundito. No, este no es. Bueno, me van a disculpar. Después se los enseño, pero que está, en algún lado está. Ok. Luego tenemos, sí, estos son los detalles de producción en general de la finca. Eh, Esto es una revisión de la calidad de la información de pesas de leche. ¿Por qué lo traigo en este momento? Bueno, Al parecer es R524, ¿será? ¿y qué hago yo con R524? Aquí R524. No sé cómo es eso. En el código. Perdón. O sea, R, en la izquierda, ahí abajo, ajá. ¿será? Ahí está, ahí está. Muchísimas gracias. Ven, saben más ustedes que yo. Ahí estamos. Muy bien. Muchísimas gracias, don Marco. Sí, gracias a José Arce que nos dio el dato. Ok. em, Esa es la ventaja. Yo nada más sé cómo explicarlo, no sé cómo se usa. No, mentira. Ok, entonces vamos a ver. R524. Ahí está. Listo. R524. Muchísimas gracias. Listo, ahí está. Bueno, eh, les decía que también en producción de leche em, es importante hacer una revisión de la calidad de las pesas de leche. Entonces, este sería R100, ¿cómo es? R517. Ajá. Revisión de la calidad de las pesas de leche. ¿Esto qué es? Bueno, ¿y por qué lo traigo acá? Bueno, porque es importante identificar los comentarios. Básicamente, ¿de qué tipo? Tengo intervalo entre pesas mayores a 65 días en X cantidad de animales, ¿verdad? Mayores de 65 días, vean que tengo un montón. Intervalo última pesa secado mayor de 65 días. Si en la finca tenemos la buena costumbre de pesar la leche al menos una vez al mes, el intervalo entre pesas no debería superar los, eh, los 30 días. Ahora, si por alguna razón el día de la pesa de la leche, la vaca estaba con un tratamiento antibiótico o tenía alguna circunstancia en particular o se nos pasó y no la pesamos o cosa por el estilo, lo más que podría ocurrir es que tengamos 2 meses de intervalo entre pesas, por lo tanto, menos de 60 días o menos de 62 días. Entonces, tener vacas con intervalo entre pesas de más de 65 días es una situación irregular. ¿Esto qué hace? Bueno, hace que las estimaciones, porque BAMP utiliza estimaciones basadas en curvas estandarizadas creadas a partir de la investigación que desarrolla medicina poblacional. Básicamente, el doctor Bernardo Vargas es el que se ha encargado mucho de eso, de establecer las curvas y entonces digamos que se rellenan los huecos por estimación, por interpolación, pero cuando tenemos muchas pesas distanciadas más de 2 meses, la capacidad de interpolación, digamos que se reduce. Entonces, esto es como una llamadilla de atención para decir, caramba, estamos teniendo una primera pesa desde el parto más allá de 65 días. ¿Qué pasó con estos animales? Puede ser que los animales se hayan enfermado, puede ser que los animales se hayan descartado, puede ser que el animal por alguna razón no se pesó, pero el sistema nos da la alarma.
Entonces es importante entrar a ver, insisto, ¿verdad? En producción de leche, reportes de pesas, revisión de la calidad de las pesas. Es una revisión que resulta importante. Luego tenemos otra vez detalles de producción, ¿verdad? Análisis de producción de leche por vaca. Digamos, perdón, eh, por fechas, perdón, por fechas para un periodo que lo que nos permite es ver tendencias. ¿En qué sentido ver tendencias? Bueno, aquí tenemos un montón de datos sobre calidad de leche en el sentido de los componentes, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo componentes de grasa, componentes de sólidos y componentes de proteína. De proteína no tenemos porque probablemente no se midió, solamente tenemos la cantidad total de leche, la cantidad total de grasa y la cantidad total de sólidos, ¿ok? Para distintas fechas. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí para una fecha, el 12 del 5, para el 9 del 6, para el 7 del 7, parece que hay lo que podríamos llamar control lechero, una vez al mes aproximadamente, y tenemos la posibilidad de observar cómo se da la tendencia de, por ejemplo, voy a hacer esto otra vez, voy a hacerlo más grande, y entonces podemos ver la tendencia en la cantidad de leche por vaca por día. ¿Ok? 20, 21 kilos, 19.9, 20.4, 21.2, digamos que no tenemos grandes variaciones. En septiembre y en octubre ya sí tenemos una variación bien grande. 3 kilos, o sea, pasamos de 21, digamos, de 22 a 24, ahí hay un incremento de un 10%, pasamos de 24 a 26, tenemos un incremento de cerca de un 8% con respecto al mes anterior, pero entre octubre, que tenemos 26 kilos, y mayo, que tenemos 21 kilos, hay un incremento de casi un 25%, ¿verdad? Son esas oscilaciones que les decía la vez pasada que son importantísimas de determinar, porque probablemente si nosotros viéramos los totales de leche, aquí tengo 25 vacas y 5 primerizas en octubre, 25 vacas y 5 primerizas. ¿Cómo es que se llama? En mayo tengo 28 vacas, 9 primerizas. Es probable que en cantidad de leche, en mayo tengo más vacas y entonces más vacas con este promedio me podrían estar produciendo la misma cantidad de leche de esta cantidad de vacas con este promedio. Entonces usted dice, bueno, yo no tengo grandes oscilaciones en cantidad de leche, pero sí en animales que tienen que comer, animales que requieren de manejo, animales que requieren de potrero, animales que requieren de tiempo de ordeño, etcétera, etcétera. Entonces, la relación cantidad de vacas, producción promedio con respecto a la cuota de ordeño, es importante verla. Y esta tendencia nos ayuda, ¿sí? Esta tendencia nos ayuda. Los días lactancia también es importante verlos, ¿verdad? Entonces aquí tengo en 183 días, que está muy corrido hacia la derecha, ¿sí? 183 días, 195, 193 días lactancia, son muchos días lactancia. Quiere decir que hay muchas vacas que están muy atrasadas reproductivamente hablando y por lo tanto tienen alta persistencia. Mientras que aquí ya tengo más bien animales que van entrando en donde deberían de estar. Sin embargo, estamos viendo un desbalance en la cantidad de, en la cantidad de días leche en general. Entonces, son datos para revisar. Y luego están los datos de, digamos, de grasa en vacas y primerizas en los distintos momentos
¿verdad? Hasta los 60 días, hasta los 120 días, hasta los 210 días y más de 210 días. Y podríamos, si tenemos grasa y proteína, pero no tenemos la proteína, si tuviéramos grasa y proteína, podríamos analizar eventualmente la posibilidad de algún tipo de enfermedad metabólica eh, que se evidenciaría por un desbalance entre grasa y proteína, ¿verdad? Entonces, les decía que aquí nos iríamos a producción de leche. Y creo que es el reporte individual secuencial. Creo que es ese. No, no es ese. Ya me olvido cuál era. Producción de leche. Bueno, si alguien me ayuda, perdón, les agradezco. Ay, ¿qué sería este? No, tampoco es este. Ah, sí, ahí está. Ese es, exactamente. Este es. Entonces entonces, por ejemplo, vean que aquí lo único que tengo es cantidad de leche producida. No tengo componentes. Yo sé, pero tal vez ustedes me pueden orientar que ustedes tienen la posibilidad de hacer control lechero, o sea, mandar muestras individuales a la cooperativa eh, para que ahí les hagan el examen de componentes. Hacerlo una vez al mes eh, con todas las vacas sería deseable, con una muestra bastante representativa de las vacas sería también muy deseable. Cuando digo representativa, más que un número en general, es tener animales de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta lactancia en distintos momentos de la lactancia, como para hacer esto. O sea, si estamos ordeñando 100 vacas y ustedes tienen que pagar por cada examen, pues estar haciendo esto todos los meses a todas las vacas es costoso. Hacérselo a 30 o 40 vacas, o sea, hacérselo al 30, 40% de las vacas sería una herramienta muy, muy buena. Si no, por lo menos, tener estos componentes de grasa, proteína, sólidos, etcétera, en el tanque y meterlos a los datos de la finca sería fundamental, ¿verdad? Pero tenemos esta opción. Luego tenemos cantidad y calidad de leche vendida. Estos son datos generales de la finca, ¿sí? Son datos generales de la finca que nos permite ver para distintas fechas eh, cómo está esto, ¿ok? En reportes y análisis, producción de leche, reportes de productividad de la finca y aquí tenemos calidad y cantidad de leche vendida, ¿ok? Am, bueno, entonces no tenemos datos para este periodo en la finca de Zacarías Piedra del Río. Esto con alguna frecuencia pasa en algunas fincas. Y resulta que no hay datos. Y entonces me corro para bajito, digamos un año y a ver si es que en el otro año sí hay, tampoco hay. Para fines prácticos, me voy a cambiar de finca un segundito a la finca demostrativa en general, que es la finca demo del programa, y producción de leche, entrega de leche. Esta sí tiene datos porque los tenemos de mentiritas, pero ahí están. Entonces, vean ustedes que tenemos la posibilidad de tener un montón de información si nosotros se la queremos meter. Muchos de estos datos se obtienen directamente desde la Dos Pinos, ¿verdad? Y entonces se pueden meter de manera automática en el programa y si no, uno los puede ir metiendo semana a semana con el recibo, ¿verdad? Vean que aquí tengo del 1 del 2 al 8 del 2 al 15 del 2 al 22 del 2, son los datos de semana a semana. Y yo puedo observar y voy a irme a la presentación para verlo en más grande. ¿Ok? Voy a quitar esto de acá. Entonces, puedo ver el conteo de células, la tendencia de células somáticas. 310,000, 120,000, 130,000, 200, 400,000. Entonces resulta que aquí ya tengo
Digamos, estábamos en 310 en una semana. Después logramos bajar, lo seguimos bajo, de otra vez vuelve a subir y después sube más y uno dice, ¿qué diablos qué pasó aquí? Ya me están castigando o no me están pagando mejor la leche, ¿verdad? La cantidad de kilos entregados pareciera que estamos bastante estables, lo cual es muy bueno. La producción total por día está bastante buena, en cerca de 4,000. Si 4,000 es la cuota que tenemos, estamos muy bien porque no andamos ni muy arriba ni muy abajo. Eso está bien, ¿verdad? Esta es la producción por ordeño. Entendiendo por ordeño, podría ser ordeño mañana, ordeño tarde, dependiendo de si entregamos una vez, perdón, si entregamos todos los días o si entregamos dos, dos días en una sola entrega, ¿verdad? El precio por kilo, digamos que se registra a partir de el reporte que manda Ospinos. Las bacterias por mililitro, maravilloso, no podría estar mejor. ¿Sí? Aquí tengo 14. Eh, Creo que se le apagó el teléfono, Juan José, me parece. Es ¿En que estoy qué teniendo momento? problemas de conexión. Ok, Ahora sí, es que ¿en qué gracias. momento? ¿Sería que alguien me lo cerró porque yo no he tocado nada? Bueno, listo. No sé si me ayudan a decir en dónde quedé. Sí, tal vez, don Juan José, yo no sé si me escucha mejor, es que vieras que estoy Ahora sí teniendo lo oigo. problemas también de electricidad aquí. Ok, de acuerdo. Sí, lo último que recuerdo que estaba mencionando era por el tema de que se puede cargar los datos directamente, digamos, de lo que Híjole. va ofreciendo la cooperativa en esa línea, digamos. Y Ok, en mi caso es que estoy con problemas de internet, entonces por ahí fue donde ya no lo escuché más. No sé si fue que tuve problemas de sonido o el micrófono en ese momento fue que se le apagó. ok. Quedó por la parte de las bacterias, Sí, dice don entonces, Alberto Araya. ok, perfecto. Muchísimas gracias, don Alberto. Entonces, les decía, estos son los datos que vienen en el recibo y uno los puede meter manualito sin ningún problema. Entonces, estas bacterias, perdón, esta cantidad de bacterias es una maravilla, ¿verdad? Es una belleza, pero eventualmente podríamos tener conteos muy altos de bacterias por mililitro, células, conteo, perdón, de unidades formadoras de colonias por mililitro. El otro dato que les decía, y me disculpo por haber apagado el micrófono accidentalmente, es este de sólidos en tanque. Ah, digamos que 12 es bastante bueno, es bastante normal, 12,6 es una cosa muy buena, pero tener 10,3 o 9,20 es excesivamente bajo y esto significa, por supuesto, una, pues un castigo a la producción de leche, digo, al precio de la leche. Entonces, definitivamente, este tipo de informe nos ayuda a ver rápidamente por dónde nos estamos moviendo con respecto a la calidad de la leche. Ahora, ¿de dónde viene este 9,20? Si en general, si nos fijamos, el porcentaje, digamos, de proteína está más o menos bien. Sin embargo, el porcentaje de lactosa y minerales fue el que bajó en ese caso, pero en general podría ser que haya habido un problema particular con el reporte. Entonces, bueno, lo importante es que ahí está el reporte, está el dato y es posible tener acceso a él desde BAMP. Otro dato general. Aquí estamos viendo datos generales de la producción. Como quien dice, yo estoy
echando aquí una mirada rápida de manera, digamos, sí, una mirada rápida a la finca eh, de cómo se ha venido comportando la producción o cómo se está comportando la producción. Aquí tenemos la curva de producción de leche. Esta es en, digamos, en un periodo de 2 años. Vea que va del 1 de mayo del 22 al 30 de abril del 24. Son 2 años. Yo aquí lo que hice fue, digamos, el gráfico en realidad no tiene estos cuadritos punteados que yo le hice, ¿verdad? Si nos vamos a VAMP, voy a cerrar esto. Si nos vamos a VAMP, en reportes y análisis, producción de leche, reportes de lactancia, para ver, curva para un periodo de 2 años, ¿verdad? Aquí estamos, graficamos. Yo siempre les recomiendo, por favor, grafiquen en 2 dimensiones, no grafiquen en 3D porque se pierde el detalle. Entonces se vienen acá y lo cambian. Ok, digamos, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí para esta finca demostrativa? Cómo varía la producción, ¿sí? Y aquí estoy viendo, esto es casi, digamos, casi a propósito. Aquí estoy viendo una producción estacional, o sea, con oscilaciones o con fluctuaciones estacionales. Este pico de producción de leche aquí lo estoy observando entre septiembre, octubre, noviembre, perdón, entre septiembre y enero, o así más o menos. Igualmente este otro que tengo acá. Entonces tengo un comportamiento bastante estacional. Hay fincas donde tal cosa no ocurre. Sin embargo, hay fincas donde es marcadísimo y se puede dar muy marcado por 2 razones. Una es porque eh, no hay suficiente pasto, no hay suficiente alimentación y entonces eso repercute directamente en la producción de leche. La otra es que la reproducción sea también estacional y entonces tengamos mayor cantidad de partos en una estación X que me produce que tengamos muchos animales en pico de producción o cercano al pico de producción agrupados en un determinado momento del año. Podría, para mi gusto, más bien estar relacionado con 2 cosas, con la disponibilidad de alimento asociado a época seca o a época lluviosa, no seca, en época menos lluviosa y época más lluviosa, o inclusive a la presentación de casos de mastitis o de renqueras que se dan en una época o en la otra. ¿Ok? Pero podríamos tener este tipo de estacionalidades. Ahora, tenemos aquí la posibilidad de ver datos de kilos de leche. Si registramos porcentaje de grasa, podemos también ver cómo se mueve ese porcentaje de grasa. Es importante ver siempre la escala, porque podría ser que uno vea diferencias muy grandes, pero en realidad la escala, digamos, va de 4.5, aquí donde estoy, a 5.5. En realidad, toda esta área, lo que tengo es 0.5 digamos, de rango. Entonces, a la hora de la hora, estas no son variaciones tan enormes, pero sí tengo variaciones importantes. Ahora, si yo cambio 0.2 o 0.3 de grasa por kilo de leche en 2.000 kilos de leche, estoy hablando de muchos kilos de grasa. Y si lo hacemos para proteína, con muchísimo mayor razón, porque me pagan por proteína. Entonces, estas variaciones, digamos, tan grandes, eventualmente podrían significar problemas importantes. Vean aquí lo que pasa con los sólidos. Entonces, en general me estoy moviendo entre 11.5 y 12 de sólidos. Muy bien. Algunos momentos tuve más, no muchísimo más. En algún momento estuve un poquito menos, pero entonces la curva de producción de leche
también me ayuda a ver cómo está la calidad. Y aquí tengo la opción de seleccionar primerizas. Ok, aquí no tengo ninguna. Entonces, ¿qué pasa con las primerizas? ¿Qué pasa con cuando digo lactantes son todas y cuando digo vacas son las que tienen 2 o más partos? Entonces, generalmente, sí, las vacas, las que ya tienen 2 o más partos, suelen ser más estables en la producción de sólidos y en general, sí, en la producción de proteína y todo eso suelen ser más estables. Eh, pero bueno, aquí tenemos, si, ahora, si ustedes se fijan, si quitamos las primerizas, las vacas de 2 o más partos y las lactantes, las curvas son muy similares por una razón muy simple. Las vacas lactantes de 2 o más, perdón, las vacas de 2 o más partos suelen ser el 80% de las vacas lactantes, por lo tanto hay una correlación muy fuerte. Las primerizas son poquitas y entonces casi no meten bulla en esa producción general. Pero tenemos esa posibilidad de la curva de producción de leche para la finca, ¿ok? Luego tenemos la curva de lactancia, ¿ok? La curva de lactancia. Esta es la curva de producción de leche a lo largo de 2 años, ¿ok? Ahora, la curva, perdón, entonces, perdón, la curva sí, la curva colectiva de lactancia es esta que tenemos acá. Ok, para esta finca no se ve muy bonita, pero la traigo acá precisamente porque no vemos que pica muy bien, ni vemos una persistencia tan clarita como se podría ver en otras fincas, como la que tengo en la presentación. Sí, que se observa un pico de producción cerca de los 60 días, como es lo esperable, y después una bajada paulatina, hasta tener un nivel de persistencia. Digamos que aquí tenemos una diferencia entre lo que podría ser el nivel medio de la persistencia con el pico de aproximadamente 6 a 8 kilos, ¿verdad? Digamos que de 16 a 26 kilos podría ser 6, perdón, de 8 a 10 kilos, eh, digamos en general. Perdón, entre las primerizas, digamos, en las primerizas, las curvas de lactancia presentan menos picos, o sea, sí presentan un pico, pero no pican tan grande como si pican ya las de 2 o más lactancias. Eh, Eso no es una regla, pero es lo que generalmente se observa. Entonces, estas son las curvas de lactancia. Em, que son importantes de ver, ¿verdad? Como les digo, algunas veces tenemos curvas con picos muy grandes y que las vacas se caen en la persistencia, o sea, después de los 200 días caen abruptamente o caen muy duro. Hay otras fincas en las que los animales del todo no pican o pican muy bajo, ¿verdad? Entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo, porque si uno esperaría, digamos, un incremento de casi un 100% eh, al momento del pico con respecto digamos, el promedio del inicio. Entonces, si estoy en 16, yo esperaría que al momento del pico se alcance casi un 100%, o sea, casi el doble, de 15 a 30, idealmente. Idealmente un 100%. Si uno dice, bueno, un 75, un 80, pues está bastante bien. Significa que la vaca realmente picó. Algunas pican un 50%, pican un 30%. Estas en realidad no están expresando todo su potencial genético para picar en la producción de leche. ¿Ok? Otro detalle, digamos, de producción general, ¿verdad? Es el reporte de productividad de la finca. De nuevo, son reportes generales,
¿verdad? El de productividad de la finca y es el reporte de productividad. Entonces, producción de leche, productividad, reporte de productividad. ¿Ok? Y aquí, si nos fijamos, tenemos los datos de la semana, ¿verdad? Porque lo estamos viendo para la semana, pero también podemos ver el acumulado del mes y el acumulado del año para todos estos parámetros. Kilos de grasa, porcentaje de grasa, proteína, porcentajes de proteína, etcétera, etcétera. Ahora, podemos graficar, si los datos están disponibles, podemos graficar sólidos, podemos graficar grasa, ¿sí? Estamos aquí viendo totales, ¿verdad? Entonces no son porcentajes, sino que son totales cuando los datos están disponibles. Y son los datos acumulados para el año. Es un año de 365 días desde el 21 de abril hacia atrás, ¿ok? No son para el año 2007, sino para los 365 días, ¿verdad? Digamos, este acumulado del mes no es de abril. El acumulado del mes es de los 30 días del 21 de abril para atrás. O sea, es para que lo tengamos presente. Entonces, si tenemos todos estos datos, funciona muy bien. Y aquí quisiera, y para eso voy a pasarme a la presentación, voy voy a hacer una cosa y voy a recortar esto con el perdón de ustedes para hacer esto más grande. Ok, voy a borrar esto de aquí. No se preocupen que al final todo esto va a quedar bien. Ok, les decía, si nosotros le hemos metido al momento de que empezamos la finca los datos de pasto, o sea, el área de pasto de la finca, el sistema nos puede calcular algunos parámetros bioeconómicos como kilos de leche por hectárea de pasto, kilos de sólidos por hectárea de pasto, kilos de leche por hectárea de producción. Estos son parámetros bioeconómicos que probablemente para mí sean fundamentales. Uno puede hablar de parámetros bioeconómicos en este sentido, por ejemplo, kilos de leche, kilos de proteína, kilos de sólidos por hectárea de pasto. Por supuesto, entre más alto el valor, quiere decir que cada hectárea de pasto se está pagando más y mejor. Lo podríamos hacer, por ejemplo, por días persona, para efectos, ¿verdad? Entonces uno dice, eh, a- ojo que digo días persona, entonces uno decía días hombre o horas hombre también, horas persona de trabajo. Entonces, entre mayor cantidad de leche por horas persona o entre mayor cantidad de leche por hectárea, estamos hablando de mayor eficiencia de la finca. ¿Ok? Entonces, estos son informes que si nosotros alimentamos bien el sistema desde el principio, nos ayudan a tener muy clara, perdón, a tener muy claro la eficiencia del sistema. Ya casi voy terminando estos análisis, perdón, generales y dejaríamos para mañana lo que ya son los análisis más, digamos, más específicos. Ok, esta es la misma pantalla, nada más que la corté. Ok, denme un chancecito para que, ok. Entonces, ahora, aquí tenemos los índices de productividad anual según entregas de leche. Entonces, yo aquí tengo distintos años. Tengo el 2015, el 16, el 17, el 18 y el 19. Yo aquí lo que estoy viendo es, en resumen, cómo se ha comportado la finca en los últimos 5 años. En este caso, 5 años. Entonces, vamos a ir a productividad anual, reportes y análisis, producción de leche, productividad de la finca, índices de productividad anual. ¿Ok?
Y aquí yo le digo el año de inicio. Para el caso de esta versión, como es la finca demostrativa que viene con el programa, hay que acordarse que la fecha de ella es el 2007. Entonces, bueno, aquí no tengo datos para mostrar, entonces voy a cambiarme de finca y me voy a pasar a la 19. Ok, y me voy a ir a, ok, voy a empezar en el 15, a ver qué me da. Diablos, en esta finca no tengo datos. Ok, bueno, a veces pasa esto. Ay, Dios. Bueno, pero para la finca que tengo por ahí, lo que pasa es que si me cambio a la otra finca, van a ver cuál es la finca y no quiero que se sepa en cuál finca, de cuál finca tomé los datos. Pero bueno, puedo tener en ese menú cómo ha sido la entrega y entonces, por ejemplo, podemos ver algunos índices de eficiencia como los kilos de leche por hectárea de pasto. Y entonces, por ejemplo, aquí en el 2015 teníamos 12.633 kilos, en el 16 12.534, en el 17 bajamos prácticamente 1.000 kilos. En el 18 subimos prácticamente 2.000 kilos. En el 19 bajamos prácticamente 3.000 kilos por hectárea de pasto. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, pudo haber pasado porque teníamos más o menos animales, porque teníamos, digamos, más o menos entregas, porque teníamos más o menos producción por vaca por día, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la posibilidad de ver cómo ha sido la tendencia de la finca. Eh, Alguien podría decir, bueno, pero es que aquí yo estoy viendo en retrospectiva. Claro, yo estoy viendo en retrospectiva esto, pero si yo tengo los datos a la fecha, los datos al momento del análisis, puedo tener muchísima mejor idea de cómo estoy hoy con respecto a lo que he estado en los años previos. Si yo logré estar en algún momento en 14.000 kilos por hectárea de pasto, ¿por qué bajo prácticamente 3.000 kilos, perdón, 2.500 kilos al año siguiente? Sí, pues una reducción de cerca del 20%. ¿Por qué tanto? Y uno podría decir, bueno, es que renovamos potreros, es que movilizamos vacas, es que, por decir algo, eh, tuvimos que hacer un saneamiento de hato por brucelosis y tuberculosis, etcétera, etcétera. Y entonces tuvimos que desechar animales muy productivos, dejarnos prácticamente animales que no eran los más productivos de la finca, etcétera. Pero uno entenderá que tiene datos con los cuales hacer un análisis lo más suficientemente sesudo de por qué es que ocurrieron como ocurrieron esos datos. Bueno, y ya para terminar, con lo esto de los datos generales, viéndolos en BAMP, que yo no lo incluí en la presentación, pero podría meterlo para que quede ahí en la presentación final. Por supuesto, en reportes y análisis puedo entrar en el resumen del hato, en el estado general del hato. Recuerden ustedes que tenemos algunos datos de producción de leche, ¿verdad? De primera, segunda, tercera y cuarta o más lactancias, donde podemos ver la cantidad de días en producción en general, los días secos, los días, pero en el promedio de kilos y la producción a 305 días, etcétera. Esto es para un periodo en general. Entonces, esta vista general del hato, perdón, este estado general del hato, me da un panorama rápido para este periodo de estos parámetros. No estoy en tanto detalle, simplemente es una cuestión muy general de cómo se comportó en el último año productivamente la finca. Si ustedes se fijan, pues también hay otros datos. Y si yo quiero saber cómo está hoy,
¿verdad? En reportes y análisis, también en resumen, tengo la vista general del hato y eso es una radiografía. Esto es una foto de hoy, ¿verdad? Y entonces aquí tengo algunos parámetros productivos como, por ejemplo, los días lactantes, los kilogramos por vaca mínimo, kilogramos por vaca máximo, etcétera, y también las proyecciones para los próximos 6 meses. Entonces, todo lo que hemos visto hoy tiene que ver con análisis general del hato, ¿ok? Para tener una idea muy general del hato.